Saludos, le habla su maestra Minay Rodríguez y hoy vamos a hablar de la movilidad ocular y el estrabismo. Los movimientos de los globos oculares, que son unos movimientos muy finos y son unos movimientos en paralelo, se deben a estos músculos que permiten este paralelismo. Cuando se pierde el paralelismo ocular, es lo que nosotros llamamos estrabismo o visquera. ¿Y por qué está dado estos movimientos? Gracias a los músculos extraoculares, a su trayectoria y a su inervación. Cuando se afecta uno de estos, entonces viene esta patología llamada estrabismo o visquera. Vamos a hacer un recuento anatómico de estos músculos. Estos músculos son 6 y vienen en pares. Tenemos un recto medial con uno que se opone, que es el recto lateral, un recto superior opuesto por el recto inferior, un oblicuo superior opuesto por el oblicuo inferior. Todos nacen del anillo de Zinc, excepto el oblicuo inferior, que nace en la porción anterior y medial de la órbita, y todos están inervados por el tercer par craneal o oculomotor, excepto el oblicuo superior, que está inervado por el cuarto par craneal o troclear, y el recto externo, que está inervado por el abduce o sexto par craneal. Estos músculos se van a insertar en la esclerótica para permitir el movimiento de los globos oculares. Aquí tenemos el recto interno, que es el que se inserta en la porción medial de la esclerótica, y su función primaria es llevar el ojo hacia la línea media o internamente. Por eso viene su nombre, por dónde se inserta y hacia dónde lleva el globo ocular cuando éste se activa de forma primaria. Y la función primaria significa que es una función que éste puede hacer cuando el ojo está en línea media sin la ayuda o sinergia de otro músculo extraocular. Luego tenemos el recto inferior, que se va a insertar en la porción inferior de la esclerótica y que desplaza el globo ocular inferiormente o hacia abajo. Luego tenemos el recto externo, que se va a insertar en la porción externa de la esclerótica y que lleva el globo ocular hacia afuera o externamente, y el recto superior, que se inserta en la esclerótica superior y que lleva el ojo hacia arriba. También tenemos el oblicuo mayor, también llamado oblicuo superior, que va a ser la función primaria de este en su movimiento que no es perceptible por el ojo humano, que es la encicloducción, que es el girar la córnea hacia dentro cuando hacemos los movimientos de torsión de la cabeza, es decir, al torsionar la cabeza, a girar la cabeza, esto evita que veamos dobles porque también se gira el globo ocular. Y el movimiento primario del oblicuo menor o oblicuo inferior es la excicloducción, que es girar la córnea hacia afuera cuando giramos la cabeza o ladeamos la cabeza. También estos músculos van a tener una aducción. En las ducciones, que es cuando nosotros valoramos el movimiento de cada ojo de forma independiente, es decir, aquí tenemos un ojo izquierdo, lo sabemos porque este es el canto interno por la carúncula y el pliegue semilunar. Es cuando ocluimos el ojo contralateral y estamos evaluando de forma separada e individual un solo globo ocular. Si vemos, si le pedimos al paciente que fije un objeto y que mire hacia adentro, aquí se activa el recto medial y va a llevar el ojo hacia la línea media o internamente, llamándose aducción. Si le pedimos al paciente que mire hacia afuera, esto va a girar al globo ocular hacia afuera, activándose el recto externo, llamado abducción. Cuando le decimos al paciente que mire hacia arriba, vemos cómo la córnea se mire hacia arriba y esto se llama supraducción dada por el recto superior. Y cuando vemos hacia abajo, esto se llama infraducción dado por el recto inferior. Y aquí tenemos el movimiento de encicloducción, que es la función primaria del oblicuo superior, oblicuo mayor, y la excicloducción, función primaria del oblicuo menor o oblicuo inferior. Las versiones, a diferencia de las ducciones, son movimientos binoculares, es decir, que estoy evaluando tanto el ojo derecho como el ojo izquierdo
cómo se mueven estos en paralelos, en conjunto. Y es por lo regular la forma más fisiológica de nosotros valorar los movimientos oculares. Las ducciones se valoran cuando las versiones están alteradas. Es decir, que cuando yo hago las versiones y veo alguna anomalía en los movimientos oculares, entonces me voy a detener a explorar cada ojo de forma independiente. Cuando ambos ojos, ¿qué pasa acá? En el ojo derecho está en un movimiento de abducción. ¿Por qué? Porque se activó el recto externo y el ojo salió hacia afuera para mirar a la derecha. Pero en el ojo izquierdo estamos en un movimiento de aducción donde se activó el recto medial para mirar a la derecha. Entonces decimos que ambos globos oculares están en destroversión. La destroversión es el movimiento binocular hacia la derecha. En cambio, en este ojo estamos en levoversión. Vemos como en el ojo derecho se activó el recto medial y en el ojo izquierdo se activó el recto lateral. Cuando ambos globos oculares miran hacia arriba, esto se llama supraversión, y cuando miran hacia abajo se llama infraversión, activándose en la supraversión ambos rectos superiores y en la infraversión ambos rectos inferiores. Tenemos otras versiones, que es la convergencia, cuando se activan ambos rectos mediales para mirar hacia la línea media, que es un estímulo muy frecuente cuando leemos o vemos algo que está a 30 centímetros. Y la divergencia, cuando rompemos este punto de fusión, que es una convergencia para mirar de lejos. Y se activan ambos rectos laterales. En fin, en resumen, aquí tenemos los pares craneales que van a inervar a los músculos. 4 de estos músculos extraoculares están inervados por el tercer par: recto superior, recto inferior, recto interno y oblicuo menor. Y ya sabemos sus funciones o acciones principales. El recto superior, llevar el ojo hacia arriba; recto inferior, llevar el ojo hacia abajo; y recto interno, llevar el ojo hacia adentro. Y el oblicuo inferior, recuérdense que su función primaria es llevar el ojo hacia excicloducción, pero como esta no se puede valorar, vamos a evaluar una función secundaria, que es cuando el ojo está desplazado hacia la línea media o hacia adentro, este impulsa el ojo hacia arriba. En el caso del oblicuo superior, cuando este está hacia adentro o en la línea media, este impulsa el globo ocular hacia abajo. Y el recto externo, que su acción principal es llevar al ojo hacia fuera. Es decir, que de todos los músculos extraoculares vamos a evaluar su función primaria cuando estemos evaluándolo, haciéndolo en examen clínico, excepto los oblicuos, porque el movimiento de incicloducción y excicloducción no es perceptible por el ojo humano. Estos movimientos de estos músculos van a cumplir leyes. ¿Para qué? Para que no aparezca un estrabismo o visquera. Ya estuvimos hablando que vienen en pares, un agonista y un antagonista. Es decir, que al movimiento del globo ocular hacia la línea media hay alguien que se le opone, que es el recto lateral con el movimiento de abducción. Los músculos sinérgicos son músculos que se pueden activar para realizar un movimiento. Los músculos en horquillas son aquellos músculos que cuando estamos haciendo las versiones se activan para permitir hacer la destroversión. Por ejemplo, los músculos en horquillas sería el recto lateral en el ojo derecho y el recto medial en el ojo izquierdo. Y la ley de Sherrington lo que nos dice a nosotros es que cuando se activa un movimiento se debe enviar la misma inervación recíproca a ambos músculos. En una destroversión, el cerebro debe mandar la misma inervación a cada músculo para que ambos se desplacen en la misma dirección al mismo tiempo y con la misma fuerza. Y la ley de Henry lo que nos dice a nosotros es que hay una correspondencia motora, que deben activarse un músculo antagonista,
para oponerse, pero con una menor inervación, y el músculo agonista es que se le da mayor poder por el cerebro. Todas estas son las leyes que se deben cumplir para que se puedan dar este paralelismo ocular. Ya haciendo el examen físico de un paciente con estrabismo, es muy importante valorar las 9 posiciones diagnósticas de la mirada. Estas 9 posiciones diagnósticas no nos vamos a llevar de los numeritos que están aquí. Vamos a llevarnos de que esta sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Bien, la posición primaria sería la quinta, 1, 2, 3, 4 y 5, que sería cuando ambos globos oculares están mirando justo al frente. No se están desplazando para ningún lugar, están mirando hacia el frente. Y aquí hay un equilibrio de todos los músculos extraoculares. No hay ninguno que esté más activo que otro. Acá vamos a evaluar las posiciones horizontales. Cuando ambos globos oculares se desplazan en destroversión, vamos a evaluar al recto lateral y al recto medial. Cuando se desplazan en levoversión, aquí estamos evaluando recto medial y recto lateral. Entonces, en las posiciones horizontales, evaluamos a los músculos recto medial y recto lateral, que también son llamados los músculos horizontales. En la supraversión, evaluamos ambos rectos superiores, el ojo derecho y ojo izquierdo, y en la infraversión, ambos rectos inferiores. Entonces, en el movimiento vertical, valoramos a los músculos verticales que son conocidos como los rectos superiores y los rectos inferiores. Y estas posiciones que tenemos aquí es donde valoramos a los músculos oblicuos y por eso se le llaman posiciones oblicuas. Esta sería la destro, porque ambos ojos están desplazados hacia la derecha, supra, porque están hacia arriba, versión, porque son ambos globos oculares, sería la destro-supraversión. En la destro-supraversión valoramos un ojo derecho que está hacia afuera y un ojo izquierdo que está hacia adentro y que se acerca a la línea media. Y dijimos que vamos a valorar las posiciones secundarias de los músculos oblicuos cuando ellos estén en un movimiento del globo ocular hacia arriba o hacia adentro, cercano a la línea media. Entonces estamos valorando el músculo oblicuo del ojo izquierdo. ¿Y cuál es el músculo oblicuo que lleva el ojo hacia arriba? Pues estamos evaluando el músculo oblicuo inferior del ojo izquierdo. ¿Y cómo se llamaría esta versión? Levo-supraversión. ¿Y cuál ojo es que se está acercando a la línea media? ¿Será el izquierdo? ¿Será el derecho? Pues claro que es el derecho. Miren aquí cómo la córnea se acerca a la línea media y aquí estamos evaluando entonces el oblicuo inferior derecho. Aquí, ¿cómo se llamaría esta? Están hacia la derecha, destro, infraversión. ¿Y cuál es el globo ocular que se acerca a la línea media? Pues el ojo izquierdo. ¿Y cuál es el oblicuo que lleva y desplaza el ojo hacia abajo? El oblicuo superior o el oblicuo mayor. Entonces aquí en el ojo izquierdo estamos valorando el oblicuo mayor del ojo izquierdo. Acá este se llamaría levo-infraversión. Y en el ojo derecho estaríamos evaluando el oblicuo superior. ¿Para qué nos sirven las 9 posiciones de la mirada? Porque cuando veamos un paciente y yo le diga a usted, ese paciente está en destroversión, ya ustedes deben conocer cómo deberían estar desplazados los ojos en destroversión, ambos globos oculares a la derecha. Si uno se quedara en el centro o se quedara el ojo derecho
en abducción, usted sabe que ese ojo no está bien porque no es el movimiento que debe realizar cuando se le pide al paciente que lo realice. Entonces, este es el parámetro o el patrón que nosotros vamos a conocer como normal para que cuando pase alguna alteración de los movimientos en una de estas 9 posiciones diagnósticas podamos reconocer qué músculo está afectado y cuál movimiento. Otra de las herramientas que podemos utilizar para valorar el estrabismo es el reflejo corneal o reflejo de Hirschberg. Nosotros siempre a estos pacientes vamos a hacer una inspección general, vamos a ver cómo se ven, si tienen alguna posición de cabeza, cómo caminan, cómo giran, pero también vamos a pedirle al paciente con una fuente de luz, puede ser una lámpara de mano, con la linterna del celular, y vamos a pedir que mire esa luz y vamos a ver cómo esa luz impacta en el centro de la córnea. Si los ojos están derechos, también llamado ortoposición, esa luz va a impactar en el centro de la córnea. Cuando el ojo está desviado, esa luz se va a desplazar del centro de la córnea. Por cada milímetro que se desplace, eso se puede graduar en grados Hirschberg, 7 grados, 15, 30, 45, o en prismas, que es este triángulo, 15, 30, 60, 90. Y es otra forma de nosotros evaluar cómo va el estrabismo, si va empeorando, si va mejorando. Y también esto nos ayuda a nosotros para las cirugías correctivas de estrabismo. Entonces estamos viendo aquí, este es un ojo derecho. ¿Cómo se ve el reflejo corneal? Se ve centrado. Y en el ojo izquierdo, ¿cómo está? Está desplazado. El globo ocular está desviado hacia adentro, pero si usted mira, este es el centro de la pupila, el centro de la córnea, y el reflejo de Hirschberg está desplazado hacia afuera. Siempre el reflejo corneal o reflejo de Hirschberg va a estar desplazado o de forma opuesta a la desviación del globo ocular. Si el ojo está hacia adentro, como en este caso, el reflejo está hacia afuera. Y esto es lo que nosotros llamamos exotropia o endotropia, o también llamado estrabismo convergente, cuando el globo ocular se desplaza hacia la línea media. Aquí tenemos un estrabismo divergente. ¿Por qué? Porque vemos que en el ojo derecho el ojo se desplaza hacia afuera y el reflejo está hacia adentro, el reflejo de Hirschberg. Aquí, ¿qué pasa? Aquí tenemos un ojo derecho desviado hacia arriba. Esto se llama hipertropia. Y vemos que el reflejo se desplaza hacia abajo. Y cuando el ojo se desplaza hacia abajo, esto se llamaría hipotropia. Entonces los términos para nosotros nombrar los estrabismos serían estrabismos convergentes, estrabismo divergente, esotropia, exotropia, también llamado endotropia, hipertropia, y el opuesto, que es el desplazamiento del globo ocular hacia abajo, es hipotropia. En este caso, miren bien cómo están los reflejos. Aquí lo veo centrado y aquí lo veo en el mismo centro de la córnea. En este caso, tenemos un pseudoestrabismo o un falso estrabismo asociado a un puente nasal ancho y un epicanto muy normal en niños menores de 2 años. Por eso es que el reflejo de Hirschberg, reflejo corneal de Hirschberg, es una técnica exploratoria de mucha importancia porque nos puede a nosotros ayudar para descartar falsos estrabismos. La prueba de Krinsky, esto es un prisma que se utiliza para provocar la alineación ocular con el mismo. Miren el paciente que tiene una exotropia. Miren el desplazamiento del reflejo hacia adentro y el ojo hacia afuera. Cuando le ponemos un prisma que va a hacer direccionar la luz, entonces este estrabismo se corrige. El prisma va a venir con diferentes potencias o dioptrías y tenemos que buscar la dioptría adecuada para poder corregir el
estrabismo. Es una técnica muy utilizada por los oftalmólogos. Tenemos también la prueba de oclusión. ¿Por qué? Porque van a llegar pacientes nuestros que nos van a decir, doctor, doctora, yo tengo estrabismo en ocasiones, o el niño me hace visco a veces, cuando se levanta, cuando tiene sueño, cuando está enfermo, cuando usa mucho la tablet. Y estos estrabismos que son latentes, que son intermitentes, que están esperando disminución de la vigilia, que estemos enfermos, no sentirnos bien, se llaman forias. Las forias se van a despertar o se van a detonar con la prueba de oclusión. Podemos utilizar un oclusor opaco, es decir, que permita ver debajo de este, pero el paciente no pueda ver a través de él, y esa pérdida de la visión, de la binocularidad, va a detonar el estrabismo. También podemos utilizar una mano o cualquier objeto opaco que afecte la visión de un ojo para nosotros detonar el estrabismo. Esto se llama la prueba de oclusión, que puede ser monocular o alterna cuando alternamos la oclusión de un ojo a otro. Los estrabismos manifiestos, es decir, ese paciente que todo el mundo conoce porque es visco o estrábico, que siempre tiene el ojo desviado, es lo que nosotros llamamos tropia. Entonces, si yo le digo a ustedes que Pedrito hace un estrabismo convergente en ocasiones, cuando está enfermo, cuando le da la luz, cuando usa mucho la tablet, entonces, ¿qué tiene Pedrito? Una endoforia o una endotropia. Si Pedrito lo hace a veces, entonces él tiene una endoforia. Si yo le dijese que Pedrito siempre tiene el ojo desviado hacia adentro, ese niño desde que nació, como a los 3, 4 meses, comenzó a presentar ese ojo desviado hacia adentro, entonces Pedrito tiene una endotropia. Es decir, que estos sufijos son muy importantes para nosotros los de estrabología para conocer si es un estrabismo intermitente o si es manifiesto. Los estrabismos también pueden ser alternos. Hay pacientes que un momento está desviando un ojo, a veces otro. Estos estrabismos se llaman estrabismos alternos. Y estos estrabismos tienen buen pronóstico para el desarrollo visual, es decir, para que ambos ojos aprendan a ver. Los estrabismos monoculares, que son pacientes que siempre desvían un ojo, tienen mal pronóstico para el desarrollo visual y lo que es la generación de ambliopía, que es un tema que vamos a hablar más tarde. Porque al ojo estar desviado, el ojo en la área cerebral no se ejercita, no evoluciona y no cambia a tener una mejor visión, generando ambliopía. La prueba de oclusión, como estamos viendo aquí, puede ayudarnos a nosotros a evaluar la extensión del estrabismo y si es alterno o no. Hay una aplicación de la Academia Americana de Oftalmología gratuita, donde hay un simulador que nos permite a nosotros hacer simulaciones de pacientes reales con estrabismo y está muy didáctica. Y aquí le hice la introducción y le colgué la introducción de la misma para que se animen y la puedan hacer. Oclusor transparente, se va a cubrir un ojo y permite al examinador ver qué pasa debajo de ese oclusor. Esta es la fijación, donde podemos valorar los movimientos, las nuevas posiciones de la mirada. Aquí está el prisma, que nos permite medir la desviación cuando se pone. Aquí se le va a poner el poder. Aquí se rota el prisma. Y tiene una hipertropia. Cuando se pone con base hacia abajo, abre el ojo hacia abajo. Aquí se decide el ojo que se está evaluando. Y aquí después, cuando usted lo evalúa, va a determinar el poder que usted determinó que tenía ese estrabismo. Les invito a que usen la herramienta para que puedan evaluar
diferentes estrabismos y ustedes hacer su práctica. Entonces, en fin, vamos a tener varios tipos de estrabismos. Endo o estrabismo convergente, también llamado exotropia o endotropia, que es cuando el globo ocular se desvía hacia adentro. Esta es una ortoposición, cuando están los dos alineados bien. Esto es una exotropia, vemos cómo el ojo se desplaza hacia afuera, o estrabismo divergente. Por lo regular, lo más común son las endotropias. Las endotropias es el tipo de estrabismo más común y luego le sigue la sexotropia y ya por último los estrabismos verticales, que son las hiper o hipotropias. El estrabismo puede ser de origen congénito. Todo estrabismo que ocurra o se presente antes de los 6 meses de vida se considera un estrabismo congénito. Hay muchas teorías, todavía no se conoce cuál es la real, pero la que más se ha aceptado a nivel mundial es que hay un aumento de tono por la corteza cerebral con el músculo implicado. Es decir, si yo tengo una exotropia, mi corteza cerebral tiene un aumento de tono para los rectos mediales y por eso mis ojos están hacia adentro. También podemos tener estrabismos congénitos de tipo neurogénicos. Los estrabismos neurogénicos son aquellos que cuando el paciente nace con una parálisis o paresia del tercer par o del sexto par, que va a provocar una afección también de los movimientos oculares. Y también podemos tener estrabismos neurogénicos adquiridos por traumas, tumores, donde se puede lesionar el tercero o el sexto par, provocando entonces un estrabismo. Por lo regular, cuando tenemos lesiones congénitas o adquiridas del tercero, el cuarto o el sexto par, vamos a tener algún tipo de estrabismo. El tercer par, como es un nervio con dos ramas, dependiendo si es completo o si es parcial, vamos a tener las manifestaciones. Pero si tenemos un tercer par completo, es decir, que fue desde la porción intracerebral que este se dañó, esto va a provocar múltiples alteraciones, como es la ptosis palpebral, porque el músculo elevador del párpado está inervado por el tercero. Cuando abrimos ese ojo, este ojo va a estar en exotropia. ¿Por qué? Porque el recto medial no va a ejercer ningún tipo de resistencia o antagonismo con el recto lateral, provocando entonces que el recto lateral desplace el ojo hacia afuera. Y también la pupila va a estar en midriasis, porque el músculo constrictor de la pupila está inervado por el tercer par craneal. Entonces, si tenemos un tercer par completo, vamos a tener ptosis palpebral, una exotropia y una pupila dilatada. Pero si estuviera afectada solamente la rama inferior, podríamos tener solamente la exotropia, pupila conservada y depende si está afectado totalmente o si es parcial. Las lesiones del cuarto par, recuérdense que están afectando al músculo oblicuo superior. El músculo oblicuo superior va a permitir que el globo ocular se desplace hacia abajo cuando está en línea media, por lo cual el oblicuo inferior no va a tener un antagonista que se lo oponga a su función y por lo cual entonces él va a tener un mayor tono llevando el ojo hacia arriba y hacia adentro, por lo cual las lesiones del cuarto par van a provocar una hipertropia. Y una lesión del sexto par va a provocar una endotropia porque el recto externo no se va a oponer al recto medial y este mismo va a desplazar el globo ocular hacia adentro. Cabe destacar que los estrabismos neurogénicos se van a asociar a limitación de los movimientos oculares, porque si yo tengo un paciente con una lesión del sexto par,
cuando yo le pido a ese paciente que mire levoversión, el globo ocular izquierdo no se va a desplazar en abducción. Y como va a tener una limitación de las versiones, va a tener una limitación del movimiento, yo voy a sospechar que se trate de un estrabismo neurogénico. Porque si es un estrabismo congénito, los movimientos oculares están conservados. El tratamiento del estrabismo siempre hay que buscar la causa, hay que descartar que no sea un pseudoestrabismo, hay que descartar que no sea un estrabismo acomodativo, porque las pacientes que tienen hipermetropías elevadas, mayores de 5, para poder enfocar y poder ver mejor, sus músculos ciliares se activan mucho, se activa el reflejo de acomodación que en conjunto también activa los rectos mediales en convergencia y va a generar un estrabismo acomodativo, una endotropia acomodativa, que cuando el paciente se le pone sus lentes va a ver mejor, le mejora la cefalea y le mejora el estrabismo. Por eso todos los pacientes con estrabismo hay que hacerle una buena refracción, hay que hacerle un fondo de ojo, hay que descartar el pseudoestrabismo, hay que descartar una patología, hay que realizarle un buen fondo de ojo para descartar un estrabismo secundario a mala visión, porque hay muchos pacientes que cuando ven mal el ojo se le desvía y puede ser que el estrabismo esté asociado a un desprendimiento de retina o una infección intraocular o una afección cerebral. Por ende, todos los pacientes con estrabismos deben ser referidos a un oftalmólogo para descartar una enfermedad orgánica o sistémica. Y no debemos esperar que el niño crezca o que el adulto se le mejore solo. Un estrabismo se considera una consulta no demorable por oftalmología. El nistagmo es una de las afecciones que se puede asociar al estrabismo y este es un movimiento rítmico involuntario de los globos oculares y que se ve mucho en pacientes con albinismo, pacientes con ceguera, con estrabismos congénitos y este puede ser pendular o sacárico. El nistagmo se asocia mucho a pacientes con estrabismo y con mala visión y por eso también es otra causa de evaluación de un paciente por oftalmología. En pacientes ya adultos que se presenta de nuevo, hay que descartar también tumores de la fosa posterior. La diplopia o visión doble, esta se debe a que con el estrabismo de novo que ocurre en mayores de 8 o 9 años, que ya su binocularidad y el mecanismo de supresión no es desarrollado, estos pacientes al comenzar a desviar, su cerebro está recibiendo dos imágenes, una por el ojo desviado y otra por el ojo que está correcto, que está enfocando. Y por ende, esto es un problema y es una molestia muy grave para el paciente y por lo regular guiña o se tapa el ojo de forma inconsciente para evitar y suprimir esa diplopia. Y todos los pacientes que tienen un estrabismo congénito no la desarrollan debido a que desarrollan un mecanismo de supresión. Su cerebro aprende a ver por un solo ojo, a ver de forma independiente, con un ojo luego del otro. Pero las personas que tenemos binocularidad, que nunca hemos tenido estrabismo, esto no se da y si tenemos un estrabismo de nuevo, vamos a tener diplopia. Entonces también la diplopia o visión doble es otro hallazgo que significa una evaluación oftalmológica no demorable. En fin, hasta aquí hemos terminado con el estrabismo. Ahora vamos a pasar con el otro tema que es la ambliopía. La ambliopía viene del griego amblios, que significa vago. Y se consideraba vago porque el ojo no ve bien. ¿Cuál es la función del ojo? Ver. Y si usted no hace su función, usted es un vago. También es descrito como la disminución de la agudeza visual sin razón orgánica, ocular o cerebral que le explique. Pero este término se utiliza más para la ambliopía funcional o idiopática, es decir, es un ojo
y su corteza visual está adecuada, pero usted no encuentra la causa por qué ese paciente ve mal. Todos sabemos que la visión normal es 20/20, pero esta visión es normal para un adulto o para un niño que ya haya alcanzado unos 7, 6 años, que es la edad que vamos a tener ya una visión normal. Sabemos que cuando nacemos vemos bultos y adquirimos la visión de 20/20 a la edad de 6 o 7 años. Se considera que 20/20 es la visión normal, pero 20/25 es una visión cercana a lo normal y 20/30. Es decir, que una persona vea 20/30 y 20/25 no significa que es ambliope. Significa que tiene una visión cercana a lo normal. Todo el mundo corre, pero no es Félix Sánchez. No es un corredor profesional. Todo el mundo ve, pero no todos tenemos 20/20. Hay otros que podemos tener visión excepcional, 20/15, 20/10, 20/20, pero hay muchos que tienen 20/25, 20/30 y se consideran visiones normales que el paciente puede hacer su actividad diaria. ¿Qué se considera una visión anormal? 20/40 o peor, 20/40, 20/50, 20/70, 20/100, 20/200. Si el paciente nuestro no cae en estas visiones, debemos descartar un error refractivo que con el uso del agujero estenopeico y con la corrección el paciente debe mejorar a una visión 20/25, 20/20 o 20/30. Si el paciente no tiene un defecto refractivo y la mala visión no mejora con lentes ni con agujero estenopeico, entonces hay que descartar una enfermedad o patología, y entre esta está la ambliopía. Entonces vamos a ver que la ambliopía también es cuando la mala visión entre un ojo y otro hay una diferencia de más de 2 líneas de visión. Es decir, Juana tiene 20/20 del ojo derecho, pero del ojo izquierdo tiene 20/40. ¿Cuántas líneas hay entre 20/20 y 20/40? 1, 2 y 3. Entonces, por eso, si hay más de 2 líneas de visión entre un ojo y otro, se considera también ambliopía. Si tenemos un paciente con mala visión, entre las causas de que esa visión no se desarrolle normalmente están las ametropías, errores refractivos, pacientes que han tenido hipermetropía elevada, mayores de 5 o astigmatismos mayores de 2 dioptrías que son ambliopizantes. ¿Por qué? Porque cuando nacemos viendo bultos y esa visión se aprende, como se aprende a caminar, como se aprende a leer. En cambio, los niños nacen y ya huelen, escuchan desde la barriga, tienen frío, tienen calor. Es decir, que estos sentidos ya usted nace con ellos. Un sentido que se desarrolla en la primera infancia es la visión. A la edad de 1 año usted tiene una agudeza visual de 20/200, 20/100. A la edad de los 3, 4 años usted alcanza una visión de 20/50 y a la edad de 6, 7 años alcanza 20/20, 20/25, 20/30, 20/15, 20/10. Ya su visión tope, su visión normal. Si en algún momento de esa primera infancia usted tiene una afección con un defecto refractivo, una catarata, una, un leucoma corneal, una ptosis, un estrabismo monocular que afectó la estimulación ocular, entonces usted genera ambliopía o ojo vago. Es decir, que el ojo no aprenda a ver. En el caso de las ambliopías por exclusión o esanoxia, son aquellas patologías que van a afectar el paso de la luz por los medios transparentes del ojo, como es el cristalino. ¿Cuáles patologías van a provocar opacidad del cristalino? Una catarata, un lenticono. ¿Qué patología podría alterar la transparencia de la córnea? Una queratitis o infección corneal, un leucoma corneal. ¿Qué afectaría el paso de la luz? Una ptosis severa que afecte el eje visual y no permite el paso de la luz. Entonces, estas son las causas básicas de ambliopía por exclusión o esanoxia. Y el estrabismo, tanto convergente, divergente, vertical, que sea monocular y por ende no permita el desarrollo visual. ¿Cuál es el tratamiento de la ambliopía?
Tratar la causa. Si tiene estrabismo, hay que tratar el estrabismo. Pero aparte de eso, hay que hacer ejercicios. Hay que poner ese ojo a ver, a estimularlo. Y lo que hacemos es ocluir el ojo dominante. Si el paciente ve bien del ojo derecho y es del ojo izquierdo que tiene mala visión, pues se ocluye. Por eso es que ustedes van a ver muchos niños con parches oculares para el tratamiento de la ambliopía. Y aparte del tratamiento de parches, si tiene ametropía hay que ponerle lentes, si tiene una catarata, si tiene un leucoma corneal hay que operarlo para mejorar el paso de la luz, y si tiene estrabismo hay que operarlo para mejorar el alineamiento, el paralelismo ocular, y si es funcional o idiopático, como no encuentro la causa, solamente debo mandarle parches. Pero debo tratar de mandarlo en la primera infancia, porque si ya lo mando en una edad muy tardía, entre más mayor está el paciente, peor pronóstico, porque luego de los 7 años, el que el niño aprenda a ver es muy difícil. Tenemos aquí un caso clínico. María, de 4 años de edad, la trae su madre porque nota que la niña cierra el ojo derecho o lo guiña cuando trata de enfocar o leer. La agudeza visual con figuras, porque es una niña de 4 años, no sabe leer, no se sabe los números, pero sí tenemos octotipos de figura para estos niños. En el ojo derecho es 20/400, agujero estenopeico no mejora. ¿Qué significa esto? Que con lentes tampoco va a mejorar. Del ojo izquierdo ya alcanzó una buena visión 20/30. Imagínense, ya es mucha diferencia. Significa que el ojo derecho tiene una visión muy mala. Es un ojo que está ambliope. Cuando se le hace la refracción, se sabe que el ojo derecho tiene una hipermetropía de +6, con un astigmatismo de -2 por 180, y del ojo izquierdo tiene una hipermetropía normal para la edad de +1.50. Y resto del examen oftalmológico sin alteración. ¿Qué tipo de ambliopía tiene María? Entonces, María no tiene estrabismo, no tiene tosis. Supuestamente aquí dice el resto del examen sin alteración, no hay tosis, la córnea debe estar bien, el cristalino debe estar bien. Lo único que vemos aquí es una ametropía, un error refractivo. Por ende, nuestra niña tiene una ambliopía por ametropía, o también llamado anisometropía. Bien, y el examen clínico junto con la historia clínica es que nos va a ayudar con el diagnóstico de la ambliopía. ¿Cuál sería el tratamiento de María? Bueno, yo a María le mandaría su corrección óptica, sus lentes, y aparte de esto, ya por su edad, 4 años, le mandaría la oclusión del ojo izquierdo por 4 horas al día usando sus lentes. ¿Para qué? Para que cuando el ojo izquierdo esté parchado, el ojo derecho, con su graduación, se desarrolle, aprenda a ver y mejore la visión. El tratamiento de la ambliopía debe ser administrado por un oftalmólogo. Siempre que tenemos un paciente con mala visión, hay que hacerle un examen exhaustivo, ver fondo de ojo, evaluar la retina, evaluar la refracción, para nosotros descartar que no tenga alguna afección que le esté provocando la mala visión. Porque no es lo mismo que María tuviera un tumor y que la refracción estuviera bien y que el problema fuera un tumor cerebral, porque no sería una ambliopía, sería un tumor que le está afectando la visión. En fin, hemos terminado hasta aquí con la ambliopía, y esperamos que hagan sus ejercicios, sus asignaciones, para que puedan reforzar estos conocimientos. Gracias.